Bueno, ok, estamos ya aquí en el discipulado de la Iglesia Efesios 4:23 de Cartago. Bueno, este primer martes no es primer martes del 23, pero sí es nuestro primer martes de discipulado, 10 de enero de este 2023. Bueno, obviamente agradecidos con Dios por esa oportunidad que tuvimos pues, de descansar en esas fiestas de fin de año y arranque de año. Pero bueno, hay que retomar ya nuevamente la senda, hay que volver a poner la mano en el arado y hay que seguirnos alimentando, así como no dejamos de alimentarnos en lo natural, pues en lo espiritual menos, ¿no? Es algo donde debemos estar cada vez más fortalecidos. Les comentaba, bueno, ahora que para este año, pues planes, ¿no? De hacer una estructura de discipulado un poco más variada. Bueno, la hemos tenido variada siempre, pero reforzar algunos temas que nos quedaron pendientes del año pasado. Tal vez este año sí, y no este año, ahorita en estos primeros 3 meses, 4 meses, sí darle la oportunidad, de pronto, aunque la oportunidad siempre la han tenido, pero no veo que ninguno la tome, de agarrar y decir, pastor, quiero desarrollar un tema. o- y lo importante de esto siempre es como tirarse al agua, ¿no? O sea, nada más es no necesariamente decir que, pastor, es que viera, tal vez, imagina que a veces a uno lo que lo atemoriza es decir, es que yo podría desarrollar un tema, pastor, pues yo no creo que me dé más para estar 1 hora y media ahí hablando, explicando, ¿no? Pero no importa, 30 minutos, 40, lo completamos, lo comentamos, lo discutimos y es más que suficiente. Entonces, tengo que retomar esa lista de temas, como les dije ahorita, las denominaciones cristianas, y profundizar un poquito más en ellas, las falsas doctrinas que ya conocemos, algunas las conocemos más que otras, pero también es importante tener la información a la mano, y algunos otros temas que definitivamente son de interés, no necesariamente para nosotros. Recuerden, nosotros nos estamos discipulando y muchos de los temas que vemos aquí, uno podría decir, bueno, es que eso yo ya lo sé, eso ya lo manejo, pero recuerden que nosotros estamos aprendiendo precisamente para disipular a otros o para, digamos, aconsejar a otros o hacer lo que, para lo cual el Señor dejó en boca de Pablo, para lo que es la profecía, ¿no? O lo que es la palabra para edificar, para consolar, para eso es, ¿no? Y nosotros, obviamente, como instrumentos en las manos del Señor, pues tenemos que estar preparados. Entonces, hoy quería ver con ustedes un tema basado, obviamente, en algo que mencioné yo el domingo en la prédica, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla. Antes de orar, sí es cierto, por aquí ya me llamaron la atención. ¿Qué se me está olvidando, hermano? ¿Qué creen que se me está olvidando? Sí, orar. Orar, pastor. Exactamente. Entonces, vamos a pedirle a Marquitos que ore, pues, Marquitos, regalan una oración allí para poder arrancar. Buenas noches, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Padre, porque nos escuchas por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él hizo la obra en la cruz, Señor. Es que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo para poder hablarte, Señor. Y no nos miras a nosotros, sino al sacrificio que Él hizo. Te damos las gracias, oh Padre eterno, porque hiciste ese plan de salvación por medio de Jesucristo, Señor. Porque indignos somos y seremos siempre. Solo que por medio de Jesús podemos entrar al cielo, Señor. Te damos las gracias porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no de vosotros, no de nosotros. Pues un don de Dios. Gracias, Padre, bendito y alabado seas. Ponemos en tus manos este evento, Señor, esta prédica, esta enseñanza, Señor, para que nosotros podamos crecer siempre, porque en lo espiritual siempre hay que crecer, Señor. Te damos las gracias por ese pan del cielo tan refrescante siempre. Y te damos gracias por el pastor Ever y por la pastora y por la familia de él. Te damos las gracias por haberlos traído con bien, Señor, y que sigan siendo siervos del Señor para que nos ministren, Señor, y ser ejemplo a nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias, Marquitos. Amén. Ahora Amén. sí, Amén. ayuda idónea que tengo yo aquí al lado que jalándome las orejas. Pero qué bueno. Ahora sí voy a compartirles la pantalla. Eh, eh, eh. Ok. Bueno, entonces les decía yo que el domingo
que estábamos en la prédica, yo mencioné este término que está aquí y quería compartirlo con ustedes. Yo creo que, no sé si todos lo hayan escuchado o no. O sea, sí, sí lo hayan escuchado, ¿no? Yo creo que eso fue algo muy común ahora en la pandemia. Y digo que fue muy común porque, bueno, yo, primero Dios, ya, yo pongo la pandemia como parte del pasado, aunque todavía, no sé, nos siguen diciendo que pueden haber rebrotes, que siguen, que las cifras otra vez, yo no sé qué, que, bueno, yo no sé si es que quieren otra vez ponerle una inyección o qué era, pero bueno, no sé. Pero el caso es que ese es un término que se puso muy de moda ahora en pandemia, que es la resiliencia, ¿no? Y lo mencionamos el domingo en la prédica. Entonces, quería compartirles con ustedes esto que fue muy de moda, que realmente, y no solo, y quiero tomarlo como ejemplo nada más porque hay muchas cosas, por ejemplo, yo les he mencionado varias veces esa ilustración del Waze y todo eso, que la gente habla del Waze y qué maravilla, y que esos son 24 satélites y que eso me dice a dónde tengo que ir y todo. Pero pues eso es algo que ya está en la palabra, ¿no? La palabra del Waze más antiguo que hay, donde te dice dónde estás, para dónde vas y te marca la ruta y todo ese asunto, ¿no? Pero esto de la resiliencia, es importante saber qué es la resiliencia. Aquí está la definición que yo saqué de internet del diccionario. Dice que la resiliencia se refiere a esa capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada, y también indica volver a la normalidad. Entonces, ¿por qué se puso de moda en la pandemia? Porque, bueno, obviamente eso fue una situación totalmente inusual e inesperada lo que nos pasó en esos 2 años de pandemia, de encierro, de limitaciones, de falta de contacto, de, bueno, una cantidad de cosas. A donde uno vaya, ahora que nosotros acabamos de venir de Colombia, uno hablaba con la gente allá y dice, bueno, eso fue algo tremendo, eso fue algo increíble. O sea, bueno, no increíble porque pues sí pasó y hay que creerlo porque pasó, pero fue algo tan inusual, fue algo nunca antes visto. O sea, eso que nosotros acabamos de pasar, porque han habido otras epidemias, pero nosotros no hemos pasado por eso. Entonces, por eso se puso de moda este término, porque fue esa capacidad de la gente de a ese encierro, a esa situación inusual de adaptarse, ¿no? O sea, mucha gente se adaptó a eso, mucha gente no lo pudo hacer. Vimos a muchos muchachos con ayudas psicológicas porque el encierro les pegó, bueno, tanta cosa, ¿no? Pero básicamente ese término de resiliencia es un término que deriva del latín resilio, resiliere, que significa saltar o hacia atrás, rebotar. Y dice que la resiliencia es una actitud, ¿no? Y tiene una actitud con P, porque acuérdate que hay actitud con C y hay actitud con P, ¿no? La actitud con C es esa disposición que uno tiene a hacer algo, pero la actitud con P es la capacidad que tiene uno de hacer algo, ¿no? Entonces es esa actitud, es esa capacidad de algunas personas de adaptarse, ¿no? Y obviamente se caracteriza porque tienen esa postura de superar esa adversidad y el estrés y más bien agarrar eso y pensar y convertirlo en algo esperanzador hacia un futuro, ¿no? Ahora, desde el punto de vista natural, porque esto de resiliencia es natural, pues no todas las personas tienen esa característica. Como les decía ahorita, hay mucha gente que se adaptó, mucha gente que no lo pudo hacer. eh, y no tiene nada que ver con que si eso se hereda o no se hereda, si es genético o no es genético, sino que simplemente las personas ni siquiera a veces saben que tienen esa capacidad, ¿no? Es una habilidad, como dice aquí, que muchas veces es desconocida por las personas y muchas personas la descubren justamente cuando están en medio de la adversidad, ¿no? En medio de una situación difícil, a veces uno, y no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, que muchas veces uno a veces está en medio de una situación adversa y sale de ella y se ingenia algo y uno dice, wow, yo cómo lo hice, no sé. No sé ni cómo lo hice, ni de dónde se me ocurrió, vea. Es esa capacidad que Dios nos ha dado de que nosotros podamos sobreponernos y salir avante a una situación. Y como les decía, inclusive a veces tomar esas situaciones y convertirlas en algo esperanzador, ¿no? Una persona que es resiliente, por lo general, es una persona asertiva, o sea, que es una persona muy observadora, muy creativa, y que tiene esa capacidad de convertir una situación de dolor tal vez en una situación de enseñanza, situaciones como por ejemplo cuando se padece una enfermedad. Hay mucha gente que a raíz de una enfermedad utilizan su enfermedad o cosas para desarrollar otro tipo de habilidades. Cuando una persona pierde un ser querido, muchas veces ese dolor lo canalizan de una manera diferente y eso da para que desarrolle ciertas cualidades, ¿no? Entonces, son varias cosas, una bancarrota, una quiebra,
Hay mucha gente muchas de ustedes y yo conocemos gente que ha quebrado y ha utilizado esa experiencia como una plataforma para levantarse otra vez como el ave fénix, digámoslo así, y volver a hacer lo que eran antes, ¿no? Entonces, algunos sinónimos de eso es fortaleza, vulnerabilidad, resistencia. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, el domingo lo dijimos, ¿cómo conocemos nosotros esa resiliencia, pero ya en un ambiente cristiano? ¿Se acuerdan o no? Que lo dijimos ahí en la prédica. Sí. ¿Cómo se conoce la resiliencia? Con toda esa definición que ya les dije, ¿no? De que es esa capacidad de adaptarse, sobreponerse a la adversidad. Contentamiento. Contentamiento. Eso, ¿se acuerdan que ahí se mencionó? Eso es contentamiento, ¿no? O sea, y no es algo nuevo, ¿no? Definitivamente no es algo nuevo. Es algo que ya Pablo lo había dicho, ¿se acuerdan? En Filipenses 4, del 10 al 13. Y quería tomar esto de la resiliencia y el contentamiento porque definitivamente el año 2022 para algunos de los que estamos aquí o para las personas que conocemos, fue un año que dejó, obviamente siempre hay que sacar las enseñanzas de las cosas que pasan, ser agradecidos con Dios independiente de lo que pase, pero indudablemente para algunas personas fue un año más duro que para otras, ¿no? Hubo experiencias que marcaron, hubo pérdidas, tanto en lo natural, en lo familiar, en lo económico, hubo situaciones que realmente fueron difíciles y que obviamente algunos tuvieron que desarrollar la resiliencia en lo natural o el contentamiento en lo espiritual, digámoslo así, de una manera más, pues más intensa que otros, ¿no? Pero no es algo nuevo, es algo que ya Pablo nos lo había dicho en Filipenses 4:10, ¿se acuerda cuando él decía, en gran manera me gocé del Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí? ¿Se acuerdan que en Filipenses, en esa época de las iglesias por lo general, ellas se apoyaban mucho unas a otras? Ellas recogían ofrendas de unas iglesias las que estaban bien y se las hacían llegar a otras que no estaban tan bien o a algunas personas que ellos querían bendecir. Entonces, Pablo aquí está dando agradecimiento a toda la iglesia, digamos en general, porque pues ya se habían acordado de él, digámoslo así, no porque no se acordaran o lo hubieran olvidado, sino porque no hayan podido hacerle llegar una ayuda. Entonces dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. O sea, ¿se acuerdan que solícitos es una persona que generalmente hace algo sin que nadie se lo pida, ¿no? Tiene la iniciativa. Nosotros en Colombia le decimos acomedido, o sea, son personas que siempre están prestas a hacer algo aunque no se los pidan. Entonces, de lo cual también estaban solícitos, o sea, como diciendo Pablo, qué bueno que ya me pueden ayudar, aunque yo sé que querían hacerlo, pero os faltaba la oportunidad, dice él. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí él está hablando del contentamiento y está hablando de diferentes situaciones, está hablando de adversidad, abundancia, frío, calor, hambre, eh, hastiedad de alimento, lo que sea. Dice cualquier cosa, yo ya aprendí, entonces ya yo puedo decir con certeza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como buscamos la palabra resiliencia en el diccionario, si uno busca la palabra contentamiento, también tiene su definición, ¿no? Contentamiento, pues, el diccionario común y silvestre se limita a decir que contentamiento es la acción de estar contento, estar satisfecho, no profundiza mucho más. Pero la Biblia profundiza, sí, mucho más en su significado. Y la palabra contentamiento, pues, tiene que ver con no depender de, o sea, no depender de cosas en particular, estar por encima de las circunstancias, no estar ligado a los acontecimientos o problemas, que tiene que ver mucho con lo que leímos allá de la resiliencia, ¿no? O sea, que realmente no sea el entorno el que mide si uno está o no está gozoso de las cosas, sino que uno está siempre por encima de las circunstancias, ¿no? Y por eso es que Pablo decía, yo he aprendido a contentarme, o sea, es algo que se aprende, es algo que, ¿y qué es lo que creen ustedes que hace que uno aprenda a tener contentamiento? ¿Qué consideran, qué creen ustedes que hace que uno aprenda a tener contentamiento? El servir. La paz. Servir, por un lado dice Milton, puede ser, ¿qué más? eh, encontrarse en la adversidad o en la dificultad. Encontrarse en la adversidad. ¿Y eso cómo lo podríamos resumir en una palabra?
Por ejemplo, nosotros podemos Eh, leer de contentamiento, pero por leer de lo que es el contentamiento, pues con leer sabemos la definición, pero ¿cómo lo aprenderíamos a vivir? Es que ahí les digo la palabra. ¿Cómo Con la aprenderíamos a prueba, Experiencias. experimentarlo? ¿Perdón? Por el con la conocimiento, prueba. Experiencia. Conocimiento, la prueba, la experiencia, todo eso está bien, ¿no? En ujú. Pero la fe, la fe, pero básicamente, ¿saben por qué Pablo aprendió a tener contentamiento? Él mismo lo dice, ¿no? Él mismo lo dice aquí. Yo he aprendido a tener contentamiento, ¿saben por qué? Porque yo sé lo que es tener escasez, sé lo que es tener mucho, sé lo que es tener frío, sé lo que es tener calor, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Yo he estado libre, he estado preso, he estado sano, he estado enfermo. Entonces, toda esa vivencia, ¿no? Que era también lo que decía Davis, de cuando uno se encuentra con la adversidad, pero no solamente la adversidad, Davis, porque la adversidad es una cara de eso, porque él dice, yo he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Porque yo sé tener y no tener. Entonces, la adversidad es no tener, pero también sé la otra cara de la moneda que es tener, ¿no? Yo sé lo que es estar enfermo, que es la adversidad, pero la otra cara de la adversidad es estar sano. Entonces, las dos situaciones hacen que tú tengas un equilibrio de vida que te permite tener contentamiento. ¿Sí? Que yo diría también, ¿me escucha? Sí, pastora. Ah, pero no te oigo ya, Milo. No, pero no se oye, Milo. No, no. Al principio sí se Ahora el escuchó, pero micrófono. ya. Está cerrado el micrófono. Sí, por eso lo cerré porque no se escucha. Bueno, entonces hágala acá. Ella lo que Sí. pasa es que le gusta es venir a hacerse al hombro mío, algo así. No, lo que digo yo es al pasar la prueba, al pasar la angustia o también una alegría, es el contentamiento hará parte de ser uno agradecido, ¿no? Al ser agradecido, ya uno, aunque no le gusten las cosas, uno empieza a aprender a tener contentamiento en todo momento. Correcto. Pero se me está adelantando, como siempre. Sí, obviamente lo que Milena dice es que la vivencia, lo que estamos hablando, el ya pasar por las situaciones, hacen que, lo que decíamos, la definición de contentamiento hace que uno esté por encima de las circunstancias. Entonces, como uno ya está por encima de las circunstancias en sí no lo mueve a uno. O sea, y ahorita vamos a ver más adelante y me puedo adelantar que es la gran diferencia entre el gozo y la alegría, ¿no? Porque, digamos, si una persona, voy a ponerle un ejemplo natural, y nada que, no tiene nada que ver con Cristiano. Toda la gente que jugó el gordito en diciembre, los que pegaron están felices, ¿cierto? Los que no pegaron están tristes. Entonces, y entonces, ¿qué es lo que hace que unos estén felices y otros estén tristes? La circunstancia, lo que los rodea, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ahora, si el que pegó algo ya se lo gastó y ahora en enero lo malgastó, pues ya estuvo alegre en diciembre y ahora en enero está triste otra vez. Entonces, las circunstancias miden las emociones, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, ahorita lo vamos a ver más adelante, está muy ligado esto del contentamiento al ser agradecido. Pero básicamente esa es la definición bíblica, ¿no? Estar por encima de las circunstancias no es resignación, o sea, no es, a veces a los cristianos se nos tildan de que somos muy resignados y que estamos ahí, ay, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hay más. No, no, no. El tener contentamiento no es que tengamos resignación, no es que seamos masoquistas o que a uno le guste estar en escasez y decir, ay, es que estoy feliz porque no tengo un peso. No, yo creo que en el fondo no es que a uno la escasez lo alegre, porque una cosa es estar alegre, otra cosa es tener contentamiento. El contentamiento tiene que ver más bien con si es mi condición de escasez, pues me gozo en ella y me adapto a la situación, ¿no? O sea, es adaptarse propiamente, ¿no? Pero no es que a los cristianos en sí nos guste a toda hora vivir aguantando hambre, sin plata, con qué comprar nada, sin tener con qué comprar el súper. No es eso, no se refiere a eso, sino es que si no lo hay, si no hay comida, pues se ayunará. Y si hay, pues comeremos. Y si hay con qué comprar algo, pues se compra. Acuérdense, las tres cosas que hemos hablado siempre del cristiano es si las cosas yo las necesito, si las quiero, si las puedo pagar, ¿no? O sea, si alguna de esas tres es no, pues es no, es simplemente así de sencillo, ¿no? Pero no es resignación, no es masoquismo, tiene nada que ver el contentamiento con eso.
Ahora, ¿por qué es importante esto del contentamiento y por qué quería yo empezar este año? Aunque esto no es una información nueva para ustedes, o sea, o tal vez para todos, ¿no? Aquí tenemos obviamente personas que es primera vez, bueno, por ahí está Magdalena, un saludo para ella, para Magdalena. Hay gente Pastor, sí, Davis. y esto de contentamiento solamente lo puede vivir el cristiano, ¿verdad? Nada más. Sí, porque Esa es no una es para, pregunta para muy todos. buena de Davis. Digamos que si el contentamiento solamente lo puede vivir el cristiano, vamos a guardar esa pregunta, Davis, tenla por ahí, anótala en la pizarra que tenemos aquí, Sí, porque es una buena pregunta y ahorita la vamos a responder con base en lo que vamos a mirar. Entonces, pero tengamos esa pregunta de Davis ahí bien, bien marcadita. Ahora, que les decía que por qué quería arrancar este año con esto, del contentamiento. Porque sí es importante que por lo menos, si no lo hemos hecho en años anteriores, lo hagamos, ¿no? O sea, tengamos contentamiento porque de ahí derivan muchas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros estamos en una sociedad que está llena de lo contrario, que está llena de descontento, ¿no? O sea, eso es una sociedad donde nadie está contento, ¿no? La gente no está contenta con su trabajo que tiene, por eso vemos una cantidad de filas para dejar un currículo y gente que lleva meses. Yo tengo un amigo ahí que lleva meses, o sea, sin trabajo, desesperado, y uno trata de ayudarle en algunas cosas y no resultan. Y aún así hay otra gente que tiene su trabajito y está descontenta, ¿no? Y no es que esté mal que uno esté descontento y quiera mejorar, porque, por ejemplo, y me pongo el caso del ejemplo mío. Yo tenía mi trabajo, no estaba muy contento ahí, entonces dije, bueno, voy a aplicar algunas otras cosas y si sale algo que a mí me guste mejor que este, pues me voy, pero no suelto una cosa sin agarrar la otra y no le estoy haciendo daño a nadie, no estoy dejando nada tirado, ¿me entienden? Pero hay gente que tiene su trabajo y viendo que hay otra gente que no tiene y sin embargo no agradece, no son agradecidos con la empresa que por lo menos le da a uno de qué comer y entonces no están contentos con eso, no están contentos con el matrimonio que tienen, ni con la iglesia a la que van, siempre quisieran tener una iglesia más grande, una iglesia que tenga aire acondicionado, que tenga otras sillas, con la salud que uno tiene, a veces uno goza de buena salud y no se queja, es que tengo, no sé, algo, y cuando hay gente que está postrada en una cama, ¿me entienden? Cosas de esas, ¿no? Y entonces, en general, nosotros estamos en una sociedad muy descontenta, o sea, y ese descontento es muy peligroso porque cuando uno está descontento, recuerde, el descontento genera quejas, uno se queja, la queja genera murmuración, la murmuración genera enfado, amargura, y al final eso puede terminar en un sentimiento de odio que es muy peligroso. Porque acuerden que hay dos sentimientos que a uno no lo pueden llevar a hacer cosas que ni uno se imagina, ¿no? Por un lado está el odio y por otro lado, ¿cuál es ese otro sentimiento que lo puede llevar a uno a hacer cosas que ni uno se imagina? ¿Cuál es el otro? el amor. El amor. Entonces, ¿me entiende? Pero existe el odio, ¿no? El odio, o sea, y el odio, el combustible del odio puede arrancar por ahí por un descontento, nada más. Eso le pasó, no quiero decir que el pueblo de Israel tuviera odio a Moisés y a Dios, pero miren todos los problemas que se metió el pueblo de Israel precisamente porque estaban descontentos, porque no había agua, porque no querían comer maná, querían carne, que una cantidad, y entonces ese descontento los llevó a quejarse con Moisés, a murmurar en contra de Dios y todo lo que les pasó. ¿Por qué? Por simplemente no ser agradecidos, como decía Milena ahora, que está muy ligado a esto, ¿no? Entonces, pues la vida que llevamos nosotros en este sistema tan apresurada a veces, mire que ahorita vimos un ejemplo, ¿no? Ya todo va corriendo tan rápido, ya la otra semana es 15 de enero, o sea, ya se partió el mes y pues, o sea, ¿qué hace que estamos dando feliz año y todo eso? Entonces, vivimos una vida muy apresurada y nos sumergimos tanto en eso que muchas veces uno se olvida y de dónde realmente viene nuestro sustento y que seamos agradecidos con eso. Por eso la palabra siempre dice, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿No? O sea, que no olvidemos de realmente de dónde viene, porque, bueno, ahí ya mencionamos la parte de la gratitud. Recuerde que el ser humano no es agradecido, no hace parte de nuestra naturaleza el ser agradecidos, es algo que nosotros también aprendemos a hacerlo, ¿no? O sea, así como aprendemos a tener contentamiento, que va muy ligado a la gratitud, nosotros aprendemos a ser personas agradecidas en la medida en que valoramos de dónde es que viene nuestro sustento, nuestro socorro, ¿no? Entonces, es importante siempre ponerse y detenerse, hacer un alto en el camino y ponerse a pensar de todo lo que hay que ser agradecido, ¿no? Independiente de este año que se fue, cómo haya sido para algunos dirán, no, este año fue para olvidar.
No, ningún año es para olvidar, ¿no? O sea, siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que valorar y siempre debe haber algo de qué estar agradecido, ¿no? Siempre, siempre va a haber la oportunidad. Entonces, es importante eso, ¿no? Vea, quería usar esta paradoja para usarla en otro término. Ustedes se acuerdan lo que es una paradoja, ¿no? Ahí está la definición, es un dicho, es un hecho que parece contrario a la lógica, es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente parecen contradictorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, nacer para vivir muriendo, eso es una paradoja. La Biblia está llena de paradojas, por ejemplo, cuando en la palabra dice, es que cuando el Señor decía, el que por mí muera vive. Es una paradoja, ¿no? Parece que no tiene sentido, pero es una realidad. Es que perdiendo ganas, ¿me entiendes? Cosas de esas, ¿no? Entonces, hay mucha gente buscando una iglesia sana, ¿no? Es que, ¿por qué andas de iglesia en iglesia? Es que ando buscando una iglesia de sana doctrina. Pero tú sabes qué es sana doctrina, hay mucha gente que no sabe. Entonces, ¿cómo va a buscar uno algo que no sabe qué es, no? Entonces, eso es una paradoja que realmente es interesante. Ahora, por qué utilicé esa paradoja? Porque lo mismo aplica para el caso de la felicidad, ¿no? Eh, hay mucha gente que anda, todas las personas, yo creo que todas en general, andamos, ¿no? En búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta ser feliz? Yo creo que todos queremos ser felices y vivir bien, contentos y todo eso. Y todos de una u otra forma andamos en búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la mujer del dracma aquella? ¿Quién era la mujer del dracma? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿Quién era? La que perdió La que perdió la moneda. la La que moneda. perdió la moneda. ¿Se acuerdan que ella empezó la historia muy triste porque había perdido eso? Y la historia al final terminó ella muy feliz al punto de que llamó a las vecinas, vengan, gócense conmigo. ¿Por qué creen ustedes, y esa es la pregunta que está aquí, por qué ella fue feliz al final? Porque encontró la moneda. Porque encontró la moneda. ¿Porque encontró qué cosa? Lo que andaba La felicidad. buscando, ¿cierto? O sea, cuando uno encuentra lo que anda buscando, uno se pone feliz, ¿cierto? Pero uno no va a saber que encontró algo si no sabe qué es lo que está buscando. Entonces, hay mucha gente que anda en búsqueda de la felicidad, pero hay gente que no tiene un concepto certero o bien centrado de lo que es la felicidad, ¿no? Como les decía, casi todo el mundo lo anda buscando. Entonces, llegarle a ese tema de la felicidad. ¿Y por qué estoy hablando de la felicidad? Porque estamos hablando del contentamiento, ¿no? El contentamiento es algo que a uno lo pone gozoso y quería poner este plano de la felicidad porque la felicidad es más bien un plano natural, ¿no? Pero hablemos de la felicidad un poco y después le hacemos la simbología o la analogía con lo que es el gozo. Llegarle al tema del tipo de felicidad, pues depende de las personas con las que usted esté hablando, ¿no? Por ejemplo, las personas que no son de Cristo, o sea, las personas que no tienen una relación con Dios, hablarles de felicidad depende de muchas otras cosas, ¿no? O sea, esa gente busca la felicidad en otras cosas, ¿no? Yo ahorita que estuvimos en Colombia, y vuelvo y pongo el ejemplo, donde hay mucha rumba, mucha fiesta, pues obviamente la gente fue feliz, por lo menos en esos días, porque había mucho licor, había mucho baile, de todo, ¿cierto? Entonces, la gente busca la felicidad dependiendo de su naturaleza como tal, ¿no? Los que no son de Dios exactamente, pues buscan esa paz y esa felicidad en otras cosas, ¿no? Algunos se sumergen en las drogas, otros en el alcohol, otros en la fornicación, o sea, de muchas cosas, ¿no? Una cantidad de vicios, sabe- pero sabemos que esa paz y esa felicidad, pues obviamente es muy efímera, ¿no? ¿Cuánta gente no vimos, desde seguro ustedes, cuánta gente no vieron feliz ahora en diciembre? Mucha, ¿cierto? Pero ahora en enero la volvemos a ver serias, carilargas, amargadas, otra vez. Te digo, wow, qué pasajero fue esa felicidad, ¿no? Entonces, por eso es que es muy delicado ese tema. Entonces, cada uno busca la felicidad dependiendo de su naturaleza, ¿no? Entonces, existe un grupo ahora hay un grupo de personas y tenemos que meter ahí a los cristianos también, que, bueno, no sé, que se dicen que son cristianos, pero que creen y siguen creyendo que la felicidad y la paz y todo eso depende de las riquezas o de la prosperidad económica, ¿no? Y digo que se dicen que son cristianos porque si fueran cristianos genuinos sabrían que realmente la felicidad, la paz, el gozo no tiene nada que ver con tener o no tener propiedades, ¿no? De hecho, la Biblia lo dice, el valor de una persona no depende de sus posesiones, ni mucho menos, pero seguimos viendo gente en las iglesias pactando, sembrando plata y todo eso,
precisamente para que, a ver si se les da el milagro que les prometen de que Dios les va a pagar sus deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sigue habiendo gente que busca la felicidad en eso, ¿no? Hay una reflexión que yo creo que ustedes la han visto, que me parece importante traerla aquí, que tiene que ver con esto que estamos hablando de las riquezas, que dice que las riquezas pueden comprar el placer, pero no el amor. Las riquezas pueden comprar el espectáculo, pero no la felicidad. Las riquezas pueden comprar un acompañante, pero no un amigo. Las riquezas pueden comprar una mujer, pero no una esposa. Las riquezas pueden comprar una casa, pero no un hogar. Las riquezas pueden comprar medicinas, pero no la salud. Las riquezas pueden comprar libros, pero no la inteligencia. Las riquezas pueden comprar tranquilizantes, pero no la paz. Las riquezas pueden comprar un crucifijo, pero no un salvador. Las riquezas pueden comprar la tierra, pero no el cielo. Es una reflexión bastante interesante, bastante buena. Ahora usted dirá, pastor, entonces ¿usted cree que las riquezas no son importantes? Sí, la riqueza, las riquezas, el dinero no es malo. Recuerde que ya lo hemos hablado varias veces. Dios no tiene ningún problema con el dinero. El problema ya lo sabemos que el principio de todos los males es el amor al dinero. De hecho, Dios nos da la capacidad de hacer las riquezas, de trabajar, de la inteligencia, el tener conocimiento, entendimiento. O sea, que Dios no tiene ningún problema con el dinero. El problema es cuando la gente ya se obsesiona con el dinero y ya en vez de uno aspirar a tener cosas buenas, ya lo que tiene es avaricia, ¿no? Recuerden que la avaricia, que es prima hermana de la codicia, es ese anhelo ya obsesivo de tener algo, ¿no? Aún por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, no hay problema con el dinero, realmente, ¿no? El problema es cuando ya está esa obsesión. Entonces, siguiendo hablando de esto de felicidad, bueno, las empresas de servicio, por ejemplo, como en el caso de, bueno, aquí está Marquitos, está Marielo, ellos trabajan en el ICE. El ICE, por ejemplo, es una empresa de servicios, ¿cierto? Ya puede ser que nos preste servicio de electricidad, puede ser que nos preste servicio de telefonía, televisión por cable, lo que sea. Todas esas empresas de servicio, las empresas de salud, siempre, ellos generalmente están haciendo encuestas de satisfacción, ¿no? Para los clientes, para ver qué tan satisfechos están los clientes. ¿Por qué? Porque la satisfacción está muy relacionada con la felicidad, ¿no? Y la satisfacción es cuando uno recibe lo que espera, ¿no? Entonces, si un cliente está satisfecho, un cliente está feliz, y si un cliente está feliz y satisfecho, pues obviamente me va a seguir comprando. Entonces, por eso es que las empresas de servicios generalmente están monitoreando su clientela para ver en qué te fallé ¿me entienden? Entonces, para tener un cliente satisfecho, para darle la felicidad, ¿no? Entonces, la felicidad, que hemos venido hablando de ella, es un estado de ánimo, definitivamente, y de la persona que se siente plenamente satisfecha. ¿Por qué? Por gozar, o por recibir lo que desea, por disfrutar de algo bueno, porque se le cumple un deseo o un gustito, eso, entonces eso genera felicidad. Pero en el momento en que no se le dé eso, esa infelicidad se convierte en infelicidad. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción, ¿no? Entonces, hay mucha gente insatisfecha. Y este es un sistema que nos vende una idea de insatisfacción, de gente, de siempre estar mirando al lado. No es que si yo hubiera tenido una mejor familia, yo por qué no nací en Europa, hubiera salido rubio de ojos verdes, por qué yo no tuve una mejor educación, por qué no, pues, si yo hubiera tenido una casa nueva, si tuviera un auto, si viajara, bueno. En general siempre están pensando en eso, ¿no? Que fue algo, ¿a quién le pasó algo parecido a eso, bíblicamente? ¿Se acuerdan? José, ¿Cuándo? No. Hay otro ejemplo más claro. ok. El que dijo que por poco me persuade la vida del impío. Pues no recuerdo el nombre. Asaf, Asaf, Asaf se el llama. jefe de la música. Agarraste la terminación, Paola. Porque, digamos, el de por poco me persuades, ese fue. ¿Quién dijo eso? ¿Verdad que estamos haciendo ese test? ¿Quién dijo por poco me persuades y cuál es la otra frase? Félix. Asaf, por, Asaf, por No, poco pero me ¿quién dijo, antes de entrarle a Ah, SAF, quién dijo por poco me persuades? de ser Buenas cristiano, noches. El rey Agripa. Agripa. El rey Agripa, ¿de acuerdo? ¿Tú ibas a decir, Magdalena, a contestar o no? ¿Qué tiene cerrado el micrófono? No se escucha. No, no se oye, tiene cerrado el micrófono. Pero sí, el rey Agripa, ¿se acuerdan cuando Pablo le predicó que él dijo, wow, por poco me persuades de ser cristiano? Entonces, eso está bien. Pero este que estamos hablando era Asaf, cuando comenzó a ver la prosperidad del impío, o sea, que así lo dijo Pablo por ahí.
Y él comenzaba a ver y decía, bueno, pero si yo estoy aquí metido en el templo y esa gente que no hace nada y le va mejor que a mí, ¿cuánta gente no ha pensado eso? Y muchos de los que estamos aquí en algún momento pudimos haberlo pensado. Pero bueno, está la enseñanza de Asaf, decir, y por estar pensando esas tonteras, por poco resbalo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces, es muy delicado eso, pero este es un sistema que nos empuja a eso, es una estrategia que siempre ha funcionado, ¿no? De estar uno pensando, es que si yo hubiera tenido, si yo hubiera esto, si yo hubiera eso. Entonces, bastaría con que uno se preguntara, ¿y qué pasa con los que tienen todo? ¿Por qué no son felices? ¿Por qué vemos gente rica y famosa que se suicida? ¿Por qué? O sea, ¿me entiendes? Entonces, son cositas que a nosotros nos dan a entender de que realmente la satisfacción no depende de la posesión de bienes materiales. Usted puede tener de todo, pero si usted no aprende a disfrutar lo que tiene, usted nunca va a ser feliz, definitivamente, ¿no? Entonces, de la insatisfacción genera descontento, que muchas veces sentirse como poca cosa, no soy digna. Hay mucha gente que ha venido a los pies de Cristo, que ha pedido perdón, que han nacido de nuevo, pero nunca dejan de sentirse como descontentos pensando en lo que fueron y en que no son dignos, ¿no? ¿Perdón? Sí, sintiéndose culpable por lo que ya hicieron, cuando el mismo Señor dice, no traigas a presente obras muertas, ¿no? O sea, si Él ya perdonó nuestros pecados. Entonces, descontento por vivir comparándose con los demás, quién tiene el mejor auto, quién tiene, bueno, con tantas cosas, ¿no? Descontento por tener un corazón duro, digámoslo así. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Entonces, era un pueblo con un corazón duro. Mire, en lo físico, que es curioso este dato, ¿no? En lo físico hay una enfermedad que se llama pericarditis constrictiva, que la quiera buscar y no me crea, ahí está en internet. Pericarditis constrictiva, que le llaman también, es conocida también como corazón de piedra, y eso obviamente muchas veces genera infecciones a nivel de cardíaco o cuando van a hacer una cirugía, pues se complica, porque esta enfermedad es un proceso en el que la cubierta que forma el saco del corazón, digamos lo que se llama pericardio, se vuelve más gruesa, ¿no? Y se cicatriza. Entonces, por eso se le llama corazón de piedra, eso, ¿no? Entonces, en este caso que existe en lo natural, lo que endurece el corazón ahí físicamente es ese saco, ¿no? Es esa cubierta, ¿no? Ahora, pensemos en lo espiritual. ¿Qué cosas pueden endurecer el corazón de una persona en lo espiritual? Hagamos una lista ahí, como qué cosas. ¿Pecados o no? El pecado definitivamente, ¿no? El no perdonar. La falta de perdón, Incredulidad, la incredulidad. incredulidad, Las raíces de La amargura. una raíz rebeldía. de amargura. Bueno, la lista es muy larga, ¿no? Muy larga, bueno, falta de perdón, los celos, la envidia, el afán, la ansiedad, bueno, pues tendríamos que hacer una lista muy larga ahí. Ahora, pensando en esto de la felicidad todavía no le hemos entrado de lleno al contentamiento, ¿no? Por allá vamos. Pero pensemos en esto de la felicidad. Si nosotros hiciéramos una encuesta y con esta pregunta, ¿qué necesitas en tu vida para ser feliz? ¿Qué creen ustedes que respondería la gente? Bueno, ahí hay una Dinero. serie de alternativas, ¿no? ¿Cuál es, David? Dinero, Lo ¿no? primero que pensarían en dinero. Dinero, sí, tener mejores ingresos, tener una casita propia. Ahora se dirá, pastor, pero una casa propia no lo hace feliz a uno. Sí, claro que sí. Este es el año de tener casita propia, de tener una casa más grande. Hay mucha gente que llega, pastor, a emigrar a otro país, comprarme un carro nuevo. Bueno, hay tantas cosas que a uno lo podrían hacer feliz, pero bueno, eso es desde el punto de vista natural, ¿no? Usted hace esta encuesta en la calle a cristianos y no cristianos. ¿Qué crees que necesitas en tu vida para ser feliz? Habrán respuestas de esta, pero ¿ustedes creen que nosotros encontraríamos respuestas como fortalecer mi relación con Dios? Bueno, es muy raro, ¿no? Y lo vemos en las emisoras, cuando la gente llama a hacer peticiones, nadie ya dice, ¿cuál es su petición? Crecer en sabiduría, ¿no? Nadie dice eso. Todo el mundo dice una casa nueva, bueno, lo que ustedes ya conocen que es bastante trilladito, ¿no? Pero bueno, entonces, habrían ese tipo de respuestas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista espiritual, pensemos en estas dos preguntas que están aquí. ¿Qué creen ustedes que necesitaría? Porque depende, ¿no? Una cosa es que usted le esté preguntando a un inconverso y yo esté preguntando a un creyente, aunque si usted hiciera esa pregunta tanto a inconversos y creyentes, tendríamos respuesta muy parecida, ¿no?
porque hay mucho creyente que pensaría en cosas materiales, pero pensemos nosotros ya con el conocimiento que tenemos, ¿qué creen ustedes que necesitaría un inconverso para ser feliz? ¿Y qué necesitaría un creyente para ser feliz? Primero empecemos por el inconverso. ¿Qué creen ustedes que necesitaría un inconverso para ser feliz? ¿Qué se les ocurre? Por Hermano, ejemplo, si usted se encuentra con alguien que es inconverso, o sea, que no es creyente, y usted le tuviera que dar un consejo a esa persona para que esa persona sea feliz, ¿qué le diríamos? Magdalena, ya que abriste tu micrófono, ahora sí. mira, perdón, hermano, es que casi no puedo manejar esto, ay, disculpe. Tranquila, tranquila, pero desde hace rato estás que habla. ¿Tú qué le dirías a una persona que es inconversa, si como un consejo para que esa persona sea feliz? ¿Qué crees tú que necesitaría esa persona? Primeramente, buenas noches, hermano, y que Dios nos me los bendiga. Amén. Yo primeramente le dijera de que se arrepienta de sus pecados y que nazca de nuevo y tener una relación con Dios, porque si uno no tiene una relación con Dios, pues nada está haciendo. Y lo que usted está diciendo, pues es verdad, y sí en verdad que es así. La verdad que es así, hermano, no hay vuelta a Dios, a como digo yo. Sí, Pues me da pena decirles a todos, pero ya les mataron la respuesta a todos. Entonces, el inconverso, ¿qué necesita? Muchas gracias, hermana. Perfectamente, está bien así. O sea, un inconverso lo que necesita para ser feliz en primera instancia, ¿qué es? Entregarle su vida a Cristo, ¿eh? O sea, sí, eso es lo primero. O sea, mientras no haga eso, todo lo demás va a ser efímero. Como les decía ahorita a los que le pegaron el gordo en diciembre felices, pues ya en enero están tristes otra vez. Entonces, mientras uno no le entregue su vida a Cristo, mientras no inicie, porque por eso es que el consejo de la palabra dice, vuelve ahora en amistad con Dios, ¿no? Y sí. entonces el Dios de paz estará contigo. No hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, ¿qué necesita un inconverso? Entregarle su vida a Cristo. Amén. Amén, ¿no? Ahora, ¿qué necesita un creyente para ser feliz? Tener una relación con Dios o Amén. fortalecerla. Bueno, se supone que si es creyente o que si ya se ha convertido es porque ya tiene una relación con Dios. Entonces, sí, eso está bien, pero ligado a lo que estamos hablando, ¿qué necesita un creyente para ser feliz? Por ejemplo, pensemos en nosotros, los que estamos aquí, que somos 17 más uno que otro más, 18. ¿Qué necesitaríamos nosotros, digamos, para que en este 2023 seamos felices? Ahora se dirá, pastor, yo siempre soy feliz. Está bien, entonces para que seamos más felices, pues Asegurar la vida eterna. asegurar la vida eterna, sí, está bien, pero se supone que si somos creyentes la tenemos que cuidarnos, como dice la palabra, cuidémonos de no caer, todo eso es parte de los consejos, pero ligado al tema que estamos hablando Contentamiento, hoy, Hermano, ¿ah? contentamiento y resiliencia. consentimiento, sí. Exacto, Pablito. Entonces resumamos, el inconverso que necesita, reconocer que necesita a Jesús y Amén. confesarlo como su único y salvador. El cristiano que necesita aprender a Conten- tener Amén. contentamiento. Eso es lo que necesitamos nosotros, porque hay mucha gente que tiene su relación con Dios, lleva su cristianismo, no peca, está ahí, pero no está totalmente contento, o sea, no tiene ese contentamiento, no es agradecido con lo que tiene, tener agradecimiento en su corazón y eso le permitirá tener gozo en diferentes circunstancias, independiente de lo que Pastor, esté pasando, ¿no? Sí. pastor, me parece muy bien, excelente lo que están diciendo. Ahora bien, nosotros somos una parte de la iglesia, ¿verdad? De los hermanos. Si nosotros lleváramos esta pregunta a los hermanos el domingo, difícil, pues, no creo que ellos vayan, ahora lo estamos aprendiendo con usted. Qué difícil ves para ellos el no ver eso, ¿verdad? Que el contentamiento, porque es capaz que dicen otras cosas que parecidas al inconverso, ¿no es cierto? Bueno, una vez hicimos, hago un paréntesis, una vez cuando teníamos el discipulado en Pava, yo no sé si Milton estaba en esa época, y el pastor hizo una pregunta que decía que qué ha sido como que qué ha sido lo más difícil de ser cristiano, digámoslo así, ¿no? Y papeles sin nombre ni nada, y después, bueno, ustedes, ni Jackie Chan pateaba tanto sillas como pateaba el pastor Tior en esa época. Porque hay gente que ponía, es que no me han vuelto a invitar a las reuniones, que hay gente que no me habla, bueno, es que nos hace, pegó el pastor. Porque ¿qué quería, no? ¿Qué más quería uno? ¿Me entiende? Entonces, no hay nada que realmente, si a uno le hicieran, si alguna vez le hacen esa pregunta, ¿qué ha sido para usted lo más difícil de ser cristiano? Nada, absolutamente nada. O sea, no, nada ha sido difícil. ¿Por qué? Porque es algo que yo sé
que es por mi bien, que es un proceso, pero para mí nada de lo que haya dejado, de lo que me he despojado ha sido difícil para mí, digámoslo así, entendiendo que La son carga cosas ligera, como... la carga es ligera. Exacto, exacto. Entonces, todo está bien, o sea, es un proceso de resistencia, de perseverancia, de lo que sea, pero no hay nada que a uno le debería doler el que se hizo cristiano y entonces ya no te habla, no te invitan. Pues obviamente, hay gente que cree que cuando uno se hace cristiano tiene que dejar a los amigos. No, uno hágase cristiano, camine conforme a la voluntad de Dios y la gente solita se va alejando, ¿no? Van quedando en el camino los que no son y los que verdaderamente son y te animan a seguir adelante, pues son los que van a ir caminando contigo, ¿no? Entonces, bueno, el cristiano obviamente, como les decía, tiene que aprender a Pastor, tener, sí, perdón, es que, bueno, un comentario con esa pregunta que usted hace. Es que yo también, bueno, una vez hablando con un muchacho que tiene mucho conocimiento, él vendía el cristianismo eh, como algo así, como algo muy bonito y muy fácil, pero, digamos, en mi opinión, yo no lo considero así al principio, porque, digamos, ya después uno con conocimiento va entendiendo que sí, que valió la pena, que sí, que ya yo no extraño X persona o X cosa que hacía antes, pero al principio yo en lo personal podría decir que el cristianismo no es nada fácil porque hay que tomar muchas decisiones y uno no las sabe tomar porque está acostumbrado a tomarlas sola y con el tiempo uno aprende que no es solo, sino es que es con Dios y que con el conocimiento que va adquiriendo uno en los estudios, leyendo la Biblia y demás, se van aceptando. Pero, digamos, yo decía, nosotros no podemos vender el cristianismo como, como algo fácil o bonito, porque de hecho el corazón de uno empieza a ablandarse y cosas que antes no le afectaban, ahora afectan. Entonces uno igual se llena a veces de sufrimiento. No es un sufrimiento feo o malo, sino como que aprendemos a ser humanos o a ser conscientes o a amar, diría yo, ¿verdad? Porque cuando uno anda en el sí. mundo, anda uno por uno y no por los demás, pero digamos, sí, yo entiendo eso que usted dice, lo entiendo ahora, que sí, que tengo las de ganar, pero al principio no Ah, fue no, claro, claro, fácil Paula. y casi que ni bonito, digamos. O sea, yo creo que para ninguno de los que estamos aquí fue algo fácil, ¿no? O sea, y yo varias veces les he compartido la experiencia de que cuando yo empecé en el cristianismo, a mí lo que más me gustaba del culto era la hora de música, la hora de las alabanzas era lo mejor para mí, pero después cuando empezaba la hora de la prédica era algo terrible porque no estaba acostumbrado a eso, ¿no entiendes? Yo venía de la católica, obviamente, y era algo muy, ya que uno lo conocía. Entonces, sí, definitivamente, y por eso es que ahora que Paula menciona eso, y valga lo que ella dice para ponerlo aquí, una de las razones o de las principales razones por las cuales mucha gente llega a los pies de Cristo y se va en el poco tiempo es por las falsas expectativas que les generan, ¿no? Venga a los pies del Señor y pare de sufrir y todo ese asunto, ¿no? Pero imaginen que ni el mismo Señor enseñó eso ni los apóstoles. ¿Qué dijo el Señor? ¿En el mundo qué? Tendréis aflicción, En el mundo tendréis aflicción, o sea, no piensen que confiad yo en he mí. venido aquí a traer la paz, yo he venido aquí a traer la espada y el que esté conmigo se va a enemistar las hijas con la mamá, bueno, todo eso, ¿no? Pablo mismo le decía a la iglesia, no, Pedro, perdón, le decía, pero ustedes de qué se asombran de las pruebas y eso es parte de la vida del cristiano, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Pablo se convirtió, que era Saulo de Tarso, que él le preguntó al Señor, ¿se acuerda que eso varias veces lo repito, que le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, tranquilo, hombre, tranquilo, comienza a caminar y yo te voy diciendo en el camino qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, a uno nadie, si a uno le dijeran en el principio, cuando uno empieza en el cristianismo, le dice, vea, pero es que usted va a dejar todos los vicios, va a tener que dejar aquí y allá, como, hay un chiste que es un chiste, obviamente, no, mejor no lo cuento, pues, pero eso no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, si a uno le dijeran todas las cosas que se supone que uno va a pasar y que hay gente que va a alejar de uno y que todo eso, mucha gente se desanimaría, ¿cierto que sí? Entonces, por eso más bien es un proceso de ir avanzando y a medida que uno va caminando,
el Señor te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que vivir, cuál es la senda, cuáles son algunas actitudes que se van asumiendo. Comienzas, a veces, yo creo que le pasó a Pablo y a todos, comienza uno sin darse cuenta a amar lo que antes aborrecía y comienza uno a aborrecer lo que antes amaba y te vas dando cuenta que te vas metiendo en una relación con el Señor y comienzas a hacer por el Señor cosas que ni te imaginarías. Ustedes me preguntarían a mí, pastor, ¿y usted alguna vez pensó que usted iba a ser pastor? Yo jamás. Es más, ni pensé que iba a ser cristiano, porque yo soy católico de raíces católicas y entonces yo decía, cristiano, no, hombre, jamás. Entonces, y miren a dónde lo lleva el Señor a uno y quién sabe dónde nos pueda llevar más si es que uno se lo permite, ¿no? Entonces, definitivamente es cierto, Paula, y hay algo que sustenta eso, que no hay nada. ¿Ustedes saben qué es lo que hace difícil, qué es lo que hace tan difícil vivir una vida cristiana? Que yo lo he mencionado, que dice, yo les decía a ustedes, no hay nada más aburridor y más complicado que vivir una vida cristiana Sin Una Cristo. mente carnal. con una mente carnal. O sea, no hay nada más difícil, más aburridor que vivir una vida cristiana sin ser cristiano. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, hay gente que pretende vivir una vida cristiana, pero no son cristianos. Entonces, cada día para ellos es un tormento, es un suplicio, uy. ¿Por qué? Porque en su mente siguen aprobando cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces, son carnales. Entonces, Pastor, sí, Pablo. nada más un comentario que, bueno, primero que tengo problemas con el internet, entonces a cada momento se sale la reunión y bueno, con esa pregunta que usted hizo, a veces también humanamente es difícil, principalmente con la familia y las demás personas que no quieren aceptar del Señor, ¿verdad? Y uno ve que van por el camino equivocado y no quieren aceptar a Cristo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, por ejemplo, Pablito podría decir ahí, yo he aprendido a tener contentamiento. Yo sé lo que es tener internet, sé lo que no es tener internet. Y no, pero es un paréntesis, ¿no? No, lo que dice Pablito es cierto, o sea, muchas veces, y por eso el Señor también lo dijo, porque el Señor no engaña a nadie. ¿Qué dijo, qué dice la palabra? Los principales enemigos, ¿dónde van a estar? En tu casa, van a estar en tu casa, van a estar en tu familia, ¿no? Eso, ahí es donde empieza, digamos, la primera incomodidad y empiezan ahí, pero bueno, acuérdense que como nosotros ya tenemos otro nivel de información y somos, ya estamos caminando hacia un nivel espiritual, el espiritual todo lo juzga, ¿no? Todo lo entiende, porque ya nosotros estuvimos en ese camino, los entendemos, no los justificamos, pero sí los entendemos. Y bueno, misericordia, lo que uno va a tener ahí. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Acabamos de ir a Colombia, yo que a Milena también le pasó. La mayoría de la familia es católica, ¿no? Pero entonces yo no voy a ir, que voy cada X años a Colombia y porque mi mamá es católica voy a ponerme a discutir con ella por doctrina, ¿no? Le habla a uno, comparte y todo. Cuerdas de amor, como dice la palabra, cuerdas de amor, pero uno no va a poner a contender, sobre todo con una persona a la que uno quiere y ama, ¿no? Entonces, sí hay que tener misericordia, hay que entender que nosotros estuvimos ahí y bueno, nada más, hacerle énfasis que aquí lo principal es una relación firme con el Señor y bueno, pero por ahí anda el tema, pero sí, el tema de la familia, Pablito, es bien complicado, pero hay que tener mucha misericordia. Siempre nuestras oraciones para con la familia que es inconversa es mucha misericordia de parte de Dios para con ellos, que les dé tiempo, que les dé oportunidades, que ellos puedan reflexionar y todo ese asunto, pero no podemos hacer absolutamente nada más, porque no podemos arrepentirnos por ellos. Pero bueno, Así es. entonces, ¿qué necesita el inconverso? Obviamente entregarle su vida a Cristo. ¿Qué necesita el cristiano? Aprender a tener contentamiento. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona no está contenta? ¿Cómo ¿Mm? sabemos? Porque es quejosa. Porque se Quejosa. queja, ¿Qué más? Por los frutos. Por los frutos, pero es que también falta los de frutos te gozo, pueden dar que una persona... Ah, bueno, sí, los frutos. ¿Qué más? falta de gozo, ¿no? Falta de gozo. Lo que refleja en su cara. ¿Y qué versículo qué versículo uno le podría sustentar el cómo se da cuenta que una persona no está contenta? Vale, una pista aquí. Lo que hay en su corazón habla la boca. No. Eso, Marquito, usted sí está bien. Mateo 12:24, acuérdense, de la abundancia del corazón El habla la corazón boca, ¿no? habla la boca. Entonces, una Ajá. persona que no está contenta, por generalmente, bueno, quejosa, como decía Paula, se está quejando, nunca está satisfecha con lo que tiene,
Básicamente, acuerden que la parte exterior de una persona es como un espejo, ¿no? Refleja lo que hay adentro, ¿no? Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas Vamos a por ver. el dolor del corazón el espíritu se abate, ¿no? Entonces, cuando una persona no está contenta, definitivamente la cara la delata, ¿no? O sea, hay gente que tiene cierta habilidad también, inclusive para ver la mirada de la gente, si esa persona está triste. Bueno, hay unos que tienen más habilidad que otros, a veces uno ni cuenta de edad si está peinado, ¿no? Pero el rostro delata, ¿no? O sea, el rostro hermosea realmente cuando uno está contento, ¿no? Hay gente que, hago un paréntesis, hay otra gente, ¿ustedes se acuerdan que una vez allá en la iglesia fueron una pareja que, que iban pintados de payasos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Una vez llegaron, algún pariente, una vez llegaron a la iglesia una parejita y estaban pintados de payasos. Y yo dije, bueno, seguro van para alguna actividad y pasaron. Pero a los 8 días volvieron a llegar pintados de payaso. Y yo sé qué raro. Después nos dimos cuenta que es que ellos están tatuados. O sea, eso estaba tatuado. O sea, y entonces siempre estaban riéndose, ¿no? Yo decía, ¿cómo le hago yo para una consejería a una persona que a toda hora está riendo, ¿no? O sea, cierro ese paréntesis. Entonces, a veces es como lo exterior, ¿no? Pero quitando eso de los tatuajes y todo eso, el rostro es una ventana, ¿no? Es un espejo que realmente refleja cuál es el estado anímico de una persona, ¿no? Y uno lo puede ver, eso no, la palabra misma lo dice, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, en línea a esto que es muy importante de nosotros meditar realmente en las situaciones en las que estamos hablando, y la palabra meditar aparece muchas veces en la Biblia, y tal vez en estos días de enero, digámoslo así, esto de Ageo 1:5, que yo creo que muchas personas se identificarán con eso de Ageo. ¿Cuánta gente no habrá empezado el año con esta misma queja, ¿no? Que está ahí, que dice, pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, mediten sobre sus caminos porque ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, ¿no? Así ha dicho Jehová a los ejércitos, por lo tal, mediten sobre sus caminos. Definitivamente una persona que esté experimentando cualquier cosa de estas, pues no es que esté muy feliz que digamos, y mucho menos esa de recibir el jornal en saco roto, ¿no? Entonces, por eso la invitación del Señor siempre es a que meditemos. Ya todos saben qué es meditar. Meditar es analizar, pensar una situación para entenderla y aprender de ella, ¿no? Entonces, mucha gente se identifica con eso. Ahora, esto que le pasó al pueblo de Dios que está aquí en Ageo no fue gratis, ¿no? O sea, recuerden que no hay maldición sin causa, no es que la siembra y la cosecha, eso siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, siempre es importante meditar entonces de dónde viene esa falta de contentamiento, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de que a la mayoría, a un buen grueso de cristianos o de creyentes, ¿qué es lo que les hace falta? Tener contentamiento, ¿no? En la gente que es inconversa, uno entiende que no lo tiene, porque y esto tal vez contesta lo que preguntaba David al principio, si el contentamiento es solo para los cristianos. Pues sí, Davis, porque es una capacidad, digamos, que Dios nos ha dado a nosotros de poder sobreponernos a ciertas circunstancias y tener gozo, ¿no? Porque el gozo solamente es para el cristiano. La gente que no es cristiana tiene felicidad, alegría, pero esos estados de ánimo dependen de las circunstancias que le rodeen. El gozo depende ya de una relación con Dios, ¿no? Por eso es que Pablo, aunque estuviera preso, él decía, yo me gozo en todo, y no solamente se gozaba él, sino que le decía a la demás gente, gócense, 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 estando preso, ¿no? Entonces, y aún en medio de sus prisiones, él decía, wow, esto ha sido buenísimo para el ministerio, porque ahora que yo estoy aquí preso y predico, mucha otra gente que estaba temerosa han agarrado fuerzas, ¿no? Entonces, esa es la invitación siempre de la palabra o el Señor, a que nosotros meditemos sobre eso, ¿no? Ahora, ¿por qué? La pregunta que decía ahí, entonces, ¿de dónde viene esa falta de contentamiento de mucha gente? Pues hay varias razones, ¿no? Recuerden lo que les dije ahorita, que nosotros estamos en un sistema en el que a nosotros se nos vende de que la única manera de ser felices o estar bien en este sistema es pensar en lo que nos falta, ¿no? Lo que no tenemos. Y entonces hay mucha gente que se le va la vida, y por eso quería hablarles de esto, que si no nos pasa a nosotros, si ustedes conocen a alguien que se le van los años y se le van los años siempre pensando en lo que no tienen, ¿no? Y nunca disfrutan lo que sí tienen por estar pensando en lo que no tienen. Y es una estrategia del enemigo que toda la vida le ha funcionado, y le funcionó allá en el jardín del Edén con Eva. Eva tenía todo,
¿Qué le faltaba a Eva? Eva tenía todo, ¿no? Adán y Eva tenían todo el Edén ahí tremendo. Eva tenía, bueno, algunos dicen que Eva era la mujer más feliz del mundo. O sea, algunos dicen eso que porque no tenía suegra, pero eso es otro tema. Mejor no nos metamos ahí. Pero Eva y Adán estaban bien. Imagínate, Eva tenía un esposo, bueno, era el único también, ¿no? Pero era un esposo creado a imagen y semejanza de Dios, ¿ah? O sea, ¿qué mujer no se sentiría plena, feliz teniendo un esposo a imagen y Ella no lo semejanza de escogió. Dios? Imagínense, tremendo, ¿ah? Tenían todo. ¿Pero qué le dijo la serpiente? No, te falta algo. Ese árbol que está ahí, dijo, no, es que Dios nos dijo que no, ese árbol no, porque el día que comamos moriremos. Dice, no, hombre, que van a morir. Lo que pasa es que el día que coman, ustedes van a tener el mismo entendimiento de Dios. Entonces ya Eva, teniéndolo todo, comenzó a pensar en ese poquitito a lo cual ni tenía necesidad. ¿Qué necesidad tenía ella de eso si lo tenía todo? ¿Me entienden? Entonces es algo que siempre le ha funcionado al enemigo de hacernos esas contraofertas a lo que Dios ya dijo que no, ¿no? Entonces, obviamente, de una manera sutil, la Biblia no menciona ahí que la serpiente enrolló a Eva y la iba a estrangular y le dijo, cómete la manzana, ¿no? No le dijo nada de eso. No utilizó la fuerza física, no utilizó la violencia, no la amenazó, simplemente de una manera sutil la hizo codiciar algo que ya Dios había dicho que no. Entonces, así exactamente es este sistema, el pecado mismo se nos presenta como algo muy sutil, algo muy placentero, algo muy ameno, algo muy bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Y cayó en la trampa, definitivamente. Entonces, esa es una estrategia que toda la vida ha funcionado. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántas veces a nosotros en este sistema nos pueden haber pasado de que a veces estamos con una adversidad, una necesidad y se nos presentan cosas, maneras fáciles de poder salir del problema, pero que uno sabe que no son muy legales, etcétera, etcétera? Entonces, o a veces nos puede pasar lo de Asaf, de estar viendo cómo el impío prospera y cómo ese tiene algo que yo no tengo, a pesar de que yo tengo algo que me satisface y llena mis necesidades, pero por ver que otro lo tiene algo mejor, pues, ¿me entiendes? Nosotros podemos caer en eso. Entonces, básicamente es caer en esa trampa que nos vende este sistema de creer que la felicidad o el contentamiento, el gozo, la plenitud está en aquello que nos falta y no disfrutar lo que tenemos, ¿no? Hay un principio que dice que muchas veces nos quejamos por lo mucho, por lo poquito que nos falta y no agradecemos lo mucho que tenemos. Eso es una realidad, ¿no? A veces tenemos tanto que no agradecemos pero nos pasamos la vida quejándonos por lo poquito que nos falta, ¿no? Entonces, esa es una realidad definitivamente. Entonces, bueno, obviamente que una persona que no es creyente esté triste, pues eso lo podemos entender cualquiera, pues si estamos, nosotros ya estuvimos en ese barrio, ¿no? O sea, es una persona que está muerta en sus delitos, no tiene esperanza, está separado de Dios, o sea, tiene razones más que poderosas para estar triste, amargado, angustiado, que nada le llene, ¿no? Eso está bien, el que no es creyente. Ahora, que el que es cristiano esté triste y no tenga contentamiento, eso sí es algo que uno no le cuesta creerlo, digámoslo así, y sobre todo si ya uno ya lleva su tiempo en esto, ¿no? Imaginen ustedes esta lista nada más para que aplica para cada uno de nosotros y para todo aquel que le ha entregado su vida al Señor. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿no? El Señor nos rescató de un reino de tinieblas y nos llevó a un reino de luz. Ha puesto vida eterna en nosotros. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos la palabra de Dios, obviamente que el Señor ha sido inspirada por Él y que nos la ha dejado ahí, no solamente para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, sino para que nos anime, nos exhorte, nos redarguya, nos prepare para toda buena obra. Y no solamente eso, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es el que nos guía, el que da testimonio, el que la palabra es cierta, el que nos lleva a toda verdad. Bueno, tantas cosas que tenemos suficientes como para decir, no se vale que podamos nosotros estar tristes para nada, ¿no? O sea, ahora usted dirá, pastor, y entonces uno no se puede entristecer. Sí, pues obviamente Dios nos ha dado sentimientos y emociones para reflejarlo, pero una cosa es tener momentos de tristeza que, eh, obviamente, cualquiera de nosotros que tenga una pérdida familiar o algo así, no es que se va a poner a reírse, ¿no? Ni mucho menos, se vale estar triste, pero una cosa es tener momentos de tristeza y otra cosa es estar triste en todo momento. Una cosa es que un cristiano se deprima y otra cosa es estar en un cuadro depresivo del cual no sale, ¿no? Cristo se deprimió, pero ¿cuánto le duró eso? Un ratito nada más.
un ratito y ya, tuvo un momento de estrés y todo eso. Entonces, ¿el cristiano se puede deprimir? Claro que sí, pero tenemos las armas, las herramientas necesarias y suficientes para salir de ahí, ¿no? O sea, Dios nos las ha dado, efectivamente. Ahora, y aún así, ¿por qué está triste el cristiano? Bueno, no se justifica porque tiene todas las herramientas para poder salir de ahí, en la medida en que uno aprenda a ser agradecido. Y alguna vez les comenté eso, ¿no? Una vez yo vi en un noticiero, ¿se acuerdan que lo dije en la iglesia una vez? De una señora a la que le hicieron trasplante de pulmones y cuando todavía había estado conectada, ¿no? Le hicieron trasplante de pulmones y todo eso y en el momento en que la desconectaron de las máquinas y ella pudo por cuenta propia hacer así, wow, esa señora súper agradecida y lloraba por haber hecho eso, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Muchas veces. Ahora, ¿le damos gracias a Dios? No, obviamente no, porque pues es algo que dice, bueno, por default o por defecto deberíamos hacerlo, pero algo tan simple como el poder respirar es algo que debería sentirnos satisfechos y que estamos, y bueno, los que estamos sanos y si alguno no está sano, pues gócese en medio de su enfermedad y sepa la llevar, porque no es que, no, el tema no es que uno esté contento por estar enfermo, porque a nadie le gusta estar enfermo, obviamente, ¿no? Pero en medio de una enfermedad, el tener contentamiento es, acuérdense lo que es contentamiento, ¿no? Sobreponerse a las situaciones adversas y utilizarlas inclusive como estandartes para tener, tener un panorama más optimista a futuro, ¿no? Entonces, definitivamente ese tema de la felicidad, pues Dios es la única fuente de la felicidad verdadera, lo demás es efímero, lo demás es pasajero. Si no hay una relación con Dios, no podemos estar hablando de una verdadera felicidad. Recuerde, hay mucha gente que dice, ah, sí, es que cuando pase la tormenta, entonces yo voy a ser feliz. No, nosotros podemos ser felices aún en medio de la tormenta porque es una tranquilidad y por eso es que él dice, yo les voy a dar a ustedes una paz que supera cualquier entendimiento. O sea, nadie la va a entender. ¿Cómo puede uno tener paz, sosiego, contentamiento aún en medio de la dificultad, ¿no? Entonces la felicidad cristiana, que eso es otro tipo de estar ligada al gozo, como les decía ahorita, el gozo es ese placer, la alegría, la emoción, que es parte del fruto del espíritu, ¿no? Proviene obviamente de una relación con él, ¿no? Entonces, Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué te deprimes y te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, ¿no? Entonces, no es válido para un verdadero creyente, un verdadero cristiano, el estar abatido y turbado, ¿no? O sea, si esperamos en Dios y tenemos confianza plena en Él, no tenemos por qué estar así, ¿no? Bien, entonces, con esto de la felicidad cristiana, como les decía, permanece, ¿no? El gozo del Señor permanece aún en medio de la adversidad. ¿Se acuerdan que la canción que siempre decimos, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, a nosotros no nos hace cristianos ni dejamos de ser cristianos por la adversidad o no. O sea, la adversidad hace parte de nuestra vida cristiana, pero lo que nos hace cristianos es cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, Pablo lo decía, en la escasez, en la abundancia, yo soy cristiano en la escasez y en la abundancia, soy cristiano en la alegría y en la tristeza, soy cristiano en la salud y en la enfermedad, soy cristiano, entonces en la medida en que yo sea cristiano, el Señor está en mí y en la medida en que el Señor esté en mí y esté bien, pues ese gozo es lo que a mí me fortalece, ¿no? Independiente de la circunstancia que me rodee, ¿no? Entonces, eso hace parte de lo que es la felicidad cristiana, ¿no? Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros no nos guiemos por nuestra opinión, digámoslo así, sino que aprendamos a reconocer que donde estemos caminando, para donde vayamos, donde andemos, la presencia de Dios esté con nosotros. Es algo que constantemente hay que estar meditando y hay que estarnos examinando, porque en la medida en que esa presencia esté en nosotros, pues somos fuertes, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? El problema es cuando hay gente que cree que tiene la presencia de Dios en sus vidas, pero no la tienen. Ese es el problema, ¿no? Es que eso es lo más peligroso. Por eso es que, ¿se acuerdan que alguna vez comentábamos de que es más peligroso un religioso que un pecador? Es mejor ser pecador que religioso. Obviamente ninguno de los dos es bueno, ¿no? Pero si a uno lo pusieran a escoger entre los dos, dice, yo prefiero ser un pecador porque el pecador sabe que está afuera y sabe que está en pecado y sabe que si se muere se va al infierno y entonces como ese conocimiento le da la responsabilidad de saber que tiene que salir de ahí. Pero un religioso
Es el que cree que tiene una relación con Dios, cree que camina con Dios cuando realmente no lo hace. Entonces, como cree que camina con Dios, aunque no camine con Él, pues nunca va a buscar caminar con Dios porque cree que camina con Él, ¿me entiende? Entonces, es más peligroso ser religioso que ser pecador, ¿no? Entonces, en lo natural, pues la felicidad realmente dura muy poco, dura mientras dure lo que la genera, pero en los caminos de Dios el gozo del Señor pues es eterno, ¿no? O sea, en la medida en que uno tenga una relación con Él. Por eso es que el sabio Salomón ahí en Proverbios 38 le decía al Señor, entendiendo que ninguna de estas cosas me genera a mí contentamiento, decía, no me des ni pobreza ni riqueza, ¿no? Más bien manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que de pronto siendo pobre horte y blasfeme en nombre de Dios. Entonces, no me des ni mucho ni poco, dame lo que necesito, básicamente, que es un concepto de riqueza que me parece a mí muy acertado, ¿no? ¿Que es un rico? Un rico es el que tiene lo que necesita, ¿no? Hay gente que tiene sobreabundancia y tendrá otro, pero ese es rico, ¿no? Entonces, yo alguna vez les conté que por eso les decía que los principales, no enemigos, o no les quería llamar así, pero a mí, por ejemplo, en la familia siempre me decían, hey, eres el único pastor pobre que yo conozco. O sea, pero es que yo no me hice pastor para ser rico o la riqueza que todo el mundo maneja, ¿no? Gracias a Dios yo trabajo, yo tengo mi trabajo, tengo mi profesión y quiero servir al Señor no con ese ánimo de nada, pero es el concepto que tienen de uno y entonces comienzan ¿me entienden a eso? Entonces por eso uno siempre dice al Señor, no, ahí nomás, o sea, cuentas claras y chocolate espeso y nada más y yo tengo mi trabajo como lo hacía Pablo, ¿se acuerdan? Pablo tenía su trabajo y él le decía a la iglesia, no quiero ser carga para ustedes, aunque podría hacerlo, podría hacerlo porque él obviamente se dedicaba a eso, pero él también tenía su negocio de sus tiendas y todo eso, entonces no quiero ser carga para nadie, entonces lo decía él. Pero básicamente es eso, ¿no? El que decía Salomón, ni mucho ni poco, lo necesario, porque si tengo mucho, de pronto me olvido de ti, si tengo poco, reniego, entonces mejor no, lo que necesite, nada más, ¿no? Y era la misma advertencia que el Señor le hacía al pueblo de Dios allá en Deuteronomio, ¿no? Acuérdate de no olvidarte, ¿no? De dónde te saqué, le decía al pueblo, porque no vaya a ser que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, que tus vacas, tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multiplique. Y entonces, con todo eso que tengas, tú digas, wow, qué carga soy, si es que fueran ticos, ¿no? Y entonces se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Entonces, acuérdate de no olvidarte nada más. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente, ¿no? Recordarnos siempre de no olvidarnos. Bien, entonces miremos cuál era el secreto ya para este tiempo que nos queda. El secreto de Pablo, ¿no? Para tener ese verdadero contentamiento, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ese contentamiento que Pablo lo tuvo, obviamente, en medio de todo lo que él decía? Y la clave está ahí en Filipenses 4, del 10 al 12, ¿no? Acuerden que es algo bien conocido ese pasaje. Y tengamos presente lo que Pablo dijo, ¿no? Yo he aprendido a contentarme, o sea, yo no nací con eso, pero la vivencia misma, lo que hablamos ahora, la adversidad que he enfrentado, el vivir en las dos caras de la moneda, el saber quién es quién y quién no, quién está conmigo y quién no, todas esas cosas me han ayudado a, ¿qué? A aprender a tener contentamiento. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, mira lo que dice ahí, contentos con lo que tenéis ahora, agradecido con lo que tenemos ahora, que no es conformismo. Yo creo que todos anhelamos el día de mañana. Y cuando digo mañana no me refiero a mañana, sino en el futuro, tener cosas mejores a las que tenemos ahora, ¿no? Pero contentémonos con lo que tenemos ahora. O sea, como cuando yo, por ejemplo, alguna vez les dije a ustedes saben, por ejemplo, ustedes saben para mí cuál es el mejor carro que hay. El suyo. Ujú. El mío, porque es del que tengo la llave. Pero es como decir, no, para mí el mejor carro es un Mercedes 2023 que nunca voy a tener. Ese no, para mí el mejor carro es el mío, el que me lleva y me trae a Cartago, ¿no? Y para mí la mejor mujer del mundo, ¿cuál es? Pues la mía, ¿no? Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Amén, dijeron por acá atrás. Entonces, así es, ¿no? Entonces, hay gente que siempre anda pensando en otras cosas. Es como alguna vez en la iglesia hicimos una dinámica que decía, anote en una hoja, anote el nombre de los 5 mejores amigos que usted tiene.
Yo no sé si alguno de los que estamos aquí estaba en esa actividad. Anoten una hojita el nombre de los 5 mejores amigos, no pongan nombre. Y después comenzaron a leer. Y créanme y tal vez de los que estamos aquí ya saben, pero uno nunca, bueno, los que somos casados por lo menos, bueno, nunca no. Siempre se le va a uno poner en esa lista a su esposa o su esposo, ¿no? No sé por qué, o sea, uno no capta en eso, ¿no? Y así debería ser, o sea, ese es el que o es la que debe estar encabezando la lista, ¿no? Pero nunca lo vemos de esa manera. Pero bueno, el caso es que Pablo tenía una clave para tener ese contentamiento. Él se mostraba muy feliz consigo mismo. Una de las claves de él era no mirar atrás. O sea, él decía, siendo Pablo el que era, decía, yo creo que yo no lo he logrado todo, pero eso sí, yo prosigo adelante, ¿no? Ya dejo atrás lo que es atrás. Ya el 2022 quedó atrás, ya lo que hicimos, hicimos, lo que no hicimos, no hicimos. Ya no vale ni la pena ahorita ponerse a pensar en lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Sí es importante entender por qué no hicimos lo que deberíamos haber hecho, pero no pensando y quedarnos estancados ahí, ¿no? Pablo le decía, a mí me faltan muchas cosas para hacer, pero ya dejo atrás lo que pasó, pasó y sigo adelante a la meta, ¿no? Entonces, y ese es un problema para mucha gente que está, o muchos cristianos, ¿no? Tenemos una cantidad de bendiciones alrededor, pero no las vemos muchas veces precisamente por estar pensando en cosas que deberíamos haber hecho y no hicimos, ¿no? Acuérdate que en nuestra vida cristiana es clave, digamos, la forma en la que nosotros miremos las cosas, ¿no? La visión. Acuérdate que la cosmovisión es ver las cosas como la más gente la ve, la cristovisión es ver las cosas como las ve el Señor, ¿no? Entonces, como le pasó a los espías aquellos, ¿se acuerdan? ¿En qué enfoca uno la mirada? ¿En el problema o en las bendiciones de Dios? ¿En las promesas o en los problemas? Hubieron 10 que vieron la tierra prometida, pero vieron primero a los gigantes, hubo otros 2 que vieron la tierra prometida, vieron los gigantes, pero por encima de todo eso vieron la mano de la promesa de Dios, ¿no? De la forma en la que uno mire las cosas te va a dictar en la forma en la que las valores, las disfrutes, ¿no? Pedro caminó sobre las aguas en la medida en que tuvo su mirada puesta en el Señor, ¿no? Miró al Señor, caminó, pero ya después cuando comenzó a ver su alrededor y se llenó de angustia, se hundió, ¿no? Entonces, cuando quitamos la mirada de nuestro Señor, ahí es donde ya este sistema nos absorbe y ahí ya no podemos avanzar, ¿no? Entonces, ¿cuál era la clave de Pablo? Bueno, la podemos resumir en 2 cosas primeramente. Bueno, no, déjeme ver si está acá adelante para salir de eso. El secreto de Pablo, primero, antes de caerle a estos consejos que están aquí. Pero primero caigámosle a lo que es el secreto del contentamiento de Pablo. Se cuentan 2 frases principales, ¿no? Lo primero, aprender a adaptarse a cualquier situación. Es lo primero. Él aprendió por medio de la vivencia y nosotros por medio de todo lo que hemos vivido, porque de seguro todos los que estamos aquí, no solo en el 2022, en todos los años que cada uno tenga, hemos vivido cosas buenas, cosas no malas, porque para el cristiano acuerden que no hay cosas malas, porque todas las cosas ayudan también a los que aman a Dios, sino cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas que nos han dado alegrías efímeras, cosas que nos han enorgullecido, cosas que nos han avergonzado. Hemos vivido de todo un poco, ¿no? Y yo creo que toda esa vivencia debería nosotros ahorita habernos enseñado a adaptarnos, ¿no? Y a tener contentamiento. Entonces, así como Pablo aprendió a adaptarse a eso, un consejo para cada uno de nosotros es aprendamos a tener contentamiento, ¿no? Y es factible, o sea, podemos hacerlo, ¿no? Que podemos aprender a desarrollar esa definición, ¿no? Porque Dios nos ha dado algo que nosotros conocemos como la inteligencia, ¿no? Todos tenemos nuestro nivel de inteligencia y la inteligencia tiene muchas definiciones, ¿no? Hay muchas definiciones. Usted busca la palabra inteligencia en el diccionario, hay muchas, pero si buscamos una que tenga un concepto como cristiano, dice que la inteligencia es la capacidad que Dios nos ha dado para aprender, para resolver problemas y para adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, todos tenemos inteligencia, todos tenemos esa capacidad de aprender, todos tenemos la capacidad de resolver problemas de acuerdo a la información que tengamos y todos tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, Pablo, obviamente lleno de toda la sabiduría que él tenía, porque Pablo era un hombre muy instruido, y no solamente lo que aprendió antes de conocer a Cristo, sino lo que aprendió después de conocer a Cristo, porque fue instruido directamente por el Señor, fue capacitado por él, pues todo ese conocimiento que él tenía le permitió adaptarse y tener contentamiento, ¿no? Entonces, esa es la primera clave, aprender a tener contentamiento. Y lo otro, la segunda parte de la clave de él es esa realidad en la cual él creía, ¿no?
Filipenses 4:13, decir que con todo lo que yo he vivido, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero decirla con convicción, ¿no? No decirla como un eslogan, como una frase de batalla o nada de eso, sino que realmente uno esté convencido que ya uno está lo suficientemente formado como para saber que con el Señor o en el Señor, porque no, porque mire qué curioso, él decía, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Él no dijo, todo lo puedo por Cristo o todo lo puedo con Cristo, porque son dos cosas diferentes. Todo lo puedo en Cristo. La palabra en significa estar, digamos, cuando algo está en otra cosa es porque están fusionados, ¿no? El que se une al Señor, uno es con Él, ¿no? O sea, unidos totalmente. Todo lo puedo en Él. ¿Se me fue? ¿Sí me oyen? Fuerte Sí, y señor, claro. todo. Sí, Ah, pastor. bueno, no, Milena es la que está quedando sorda. Bueno, entonces esa era la segunda clave. Entonces, el éxito de Pablo, digamos, en su contentamiento era lo primero, que aprendió a vivirlo como la evidencia, y lo segundo, que toda esa evidencia le dio esa convicción de decir, no, hombre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a mí nadie me mueve de aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que a uno lo fortalece? Que el Señor que está en uno esté gozoso. Entonces recuerden, contentamiento es no depender de las cosas ni de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Ese es el contentamiento, ¿no? Y que nosotros podamos entender la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos, que es bien clave que aprendamos a desarrollar eso. Hay muchas cosas que nosotros queremos, pero hay muchas cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces, hay gente que se llena de cosas que no necesitan, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, dejar de estarnos cargando en eso, ¿no? Primera Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, estos son consejos que Pablo le daba a Timoteo. Mire, otro que Pablo le daba a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da a todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, insisto, bueno, la riqueza no es el problema es cuando la gente ya se obsesiona con ella, ¿no? Aprender a confiar a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en Dios está con nosotros. Acuérdense de la oración de Abacú, que es muy famosa, ¿no? Abacú, que lean en el libro Abacú y verán que ustedes empieza con un reclamo de Abacú y todo eso, y al final él termina con esta oración que es bien conocida y bien bonita, que decía, bueno, aunque la higuera no florezca, ni las vides de fruto, aunque falte el fruto en el olivo, que los labrados no hay mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y si no hay vacas en los corrales, pues no importa, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre. Aquí, ahora que leo esto de que Dios hace mis pies como de siervas, ¿ustedes se acuerdan a qué se refiere eso? Sí lo vieron ahí que lo leímos, ¿no? Aquí dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Sí saben a qué se refiere eso? Ya que lo leí me acordé. Por el tema de las pezuñas, ¿es? De los ciervos, como se agarran, ¿Se agarran a dónde, Pablo? de las piedras. Exacto. Entonces, acuérdense, porque aquí dice siervas con C, ¿no? A veces hay gente que le pone, que pone, por ejemplo, en las redes sociales, es que usted es una gran sierva y le ponen con C. ¿Me entiendes? ¿No? Sierva con C es un animal ahí, ¿me entiendes? Entonces, los pies como de sierva, ¿han visto esas siervas o esas cabras de montaña que uno las ve subir en las montañas que no se caen? León dice, ¿cómo hacen para sostenerse en la piedra, no? Entonces, esta es una capacidad que tienen de adherir sus pezuñas, sus pies, digamos así por decir algo, que no son pies, son patas, a la piedra, ¿no? Entonces, así nos hace el Señor con esa capacidad de poder adherirnos a la roca, que es Cristo, ¿no? Hace mis pies como de sierva, de estar sembrado, fundado sobre la roca de ahí, y no moverme, no caerme de ahí, ¿no? Entonces, esa es la oración que hacía Abacú, ¿no? El contentamiento, recuerden, no es la ausencia de problemas. Recuerden, el contentamiento no tiene que ver con la ausencia de problemas. La felicidad y la alegría sí dependen
si hay problemas o no, porque nadie que está lleno de problemas está feliz, ¿no? ¿Me entiende? Pero sí uno puede estar con adversidades y uno puede tener contentamiento, porque precisamente el contentamiento es esa capacidad de utilizar esas adversidades para convertirlas y sobreponerse a ellas, ¿no? Entonces, no perder obviamente ni la paz ni el gozo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quería devolverme acá entonces a los consejos que hay acá para, déjenme ver dónde era que estaban, consejitos que hay para que terminemos con eso. Recomendaciones para buscar aquí. Esta. Hay unos consejos aquí en la palabra, todos con su sustento. ¿Qué necesitamos para ser felices realmente y tener un verdadero contentamiento? Bueno, Primera de Tesalonicenses, esta es una lista que tenemos aquí de 5 pasitos, 5 consejos, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ser agradecidos, o sea, es lo primero, ¿no? O sea, no vamos a tener un verdadero contentamiento si no va acompañado de ser agradecidos. Y por eso era que el Señor le hacía tanto énfasis al pueblo, entendiendo de Dios que nosotros somos malagradecidos por naturaleza, decía, no te olvides, acuérdate de no olvidarte de dónde te saqué, no te olvides, tenme presente, no sea que prosperes y te olvides de mí, pero ten presente siempre de dónde te saqué, ¿no? Ser agradecido en todo momento, lo primero. Después está esta que dice 1 Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, aprender a descansar en el sustento de Dios, entendiendo que en la medida en que nosotros estemos pegaditos del Señor, las pruebas hacen parte de nuestra vida cristiana. O sea, no, habrá gente que pase por más pruebas que otro, pero recuerde, una cosa son las pruebas y otra cosa es el fruto del pecado, ¿no? Hay gente que vive en pecado y dice, ah, es que Dios me está probando. Y dice, pero ¿cómo que Dios te está probando? Está en pecado. Dios me puso una prueba porque mi mujer me echó de la casa, es que se dio cuenta que yo era infiel. ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver con una prueba, eso es fruto del pecado. Pero hay gente que le llama prueba a todo. Entonces las pruebas están ahí, hacen parte de la vida cristiana. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el objetivo de las pruebas? O sea, ¿para qué son las pruebas exactamente? O sea, bueno, no exactamente, más o menos. ¿Para qué creen ustedes que son las pruebas? Dice que nos ayuda en la paciencia también. ¿Nos ayudan la paciencia? Sí. Bueno, las pruebas desarrollan la paciencia. Si alguien a veces dice, Dios, dame paciencia. Bueno, tenga mucho cuidado cuando pida eso, porque el Señor dice, ah, bueno, ¿quieres paciencia? Entonces te manda a prueba. ¿Por qué? Porque la aflicción, ¿cómo se llama? La La prueba. tribulación produce paciencia. Entonces dice, dame paciencia, Dios. Ah, bueno, entonces te va a mandar tribulación porque la tribulación es la que Pastor, produce paciencia. Sí, también es medir la capacidad del ser humano, ¿verdad? Para resolver las situaciones. correcto, lo que dice Luis David. O sea, las Pastor, también pruebas son como para una saber forma de qué de, estamos hechos, ¿ah? ajá, es una Para forma saber para cuál es... saber, ¿Perdón? ¿Y qué es tan cerca como, estemos de no, Dios? Sí, Davis. es como una forma para saber que, de qué está hecho uno Exacto. y qué Acuérdense tan cuando el firme Señor le está más decía o al menos. pueblo, te he traído al desierto, ¿para qué? Primero que todo para hablar a tu corazón, porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, uno es más sensible, más accesible, ¿no? Pero él decía, te he traído a este desierto para saber qué es lo que hay en tu corazón, ¿no? O sea, para saber de qué estás hecho, ¿no? Entonces, sí, las pruebas nos forman, si es que son pruebas, ¿no? Por eso es que hay gente que a veces dice, es que, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas si yo tengo mi relación con el Señor? Bueno, precisamente por donde te pasan, ¿no? Para ver de qué estás hecho. Entonces hay que tomarlas de esa forma, ¿no? Entonces, aprender a tener ese sosiego en el Señor y saber que las pruebas hacen parte de nuestra naturaleza. Entonces, si nosotros somos agradecidos y sabemos que las pruebas son para formarnos, por ahí vamos a tener contentamiento. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso lo habíamos leído allá, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos hacer. Hay que estemos contentos con el sustento y el abrigo. Eso ya lo habíamos leído. Entonces, aprender a estar satisfechos con lo que tengamos. Sea poco, sea mucho, con lo que tengamos. Si es poco, contentos con eso. Vea, ahorita que pasó esta pandemia, hay mucha gente que aprendió
y con la limitación que tenía, hay mucha gente que perdió su trabajo, hay mucha gente que le rebajaron la mitad del salario, el 30%, el 40%, y gente que tuvo que acostumbrarse a adaptarse, a administrar y todo ese asunto. Y me entiende con lo poco, porque cuando uno tiene, a veces uno cree que cuando uno tiene mucho, es donde uno tiene que ser buen administrador, ¿no? No, a veces cuando uno tiene poco es que hay que desarrollar todas las capacidades de buen administrador para que las cosas rindan, ¿no? Y gastar en lo que es verdaderamente importante. Entonces, aprender a estar satisfechos con lo que tengamos, con lo poco, con lo mucho. Primera de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aprender a vivir por encima de las circunstancias, ¿no? O sea, que no sean las circunstancias las que nos midan, sino nuestra relación con el Señor es la que nos saca adelante, ¿no? Y una última que dice aquí, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, estos 4 que están acá tienen que ver con nosotros, en la medida en que seamos agradecidos, que aprendamos a descansar. Y aquí obviamente uno valdría ese salmo que dice, estad quietos y mirad que yo soy Dios, tranquilo, estén en su reposo, descansen en el Señor, entendiendo que las pruebas están hechas, no es algo nuevo para nosotros, pero están hechas para formarnos, ¿no? Estar satisfecho con lo que tengamos, aprendamos a vivir por encima de las circunstancias, y ya estas últimas 5, ya en la medida en que esas 4 nosotros las tengamos dominadas, preocuparnos por el bienestar de los demás, ¿no? O sea, ser misericordiosos, tener amor los unos por los otros. Uno no puede decir que tiene el amor de Dios si realmente ese amor no se hace visible hacia los demás, ¿no? Entonces, entendamos eso, nada más. Ahí hay unos tips. Y básicamente, pues eso es lo que tiene que ver con la resiliencia, lo natural que se puso muy de moda, pero que nosotros sabemos que no es otra cosa más que el contentamiento como tal. Ok, bueno, voy a dejar de compartir ya para que nos veamos las caritas. Sí, miren. Ah, bueno, lo que dice Milena ahí, que también lo leímos ahí, de que, bueno, el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad, ¿no? O sea, pero ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de nuestra debilidad es que entre más dependientes somos del Señor, pues más candidatos somos a ver su mano en nuestra vida, ¿no? Entre más dependamos de Él, ¿no? Por eso es que a nosotros se nos compara siempre con las ovejas de su prado, porque no hay un animal más dependiente que la oveja, ¿no? La oveja depende del pastor, donde el pastor la guía y todo eso, entonces por eso el Señor quiere que nosotros seamos ovejas de su prado para que dependamos totalmente de Él, ¿no? Pero bueno, por ahí va, no sé si alguien quiere comentar algo, complementar algo. Eh, Quería arrancar con este tema precisamente porque pues bueno, nada más animarlos a que este 2023 aprendamos a tener contentamiento. Y si es que lo hemos tenido, pues lo perfeccionemos más porque es algo que se aprende, es algo que se perfecciona, que se pule y que se contagia, ¿no? O sea, a la medida en que nosotros tengamos contentamiento, podemos llevar a otros a que también lo tengan. De seguro que cada uno de nosotros conoce gente que podría tener más contentamiento de lo que actualmente vemos que tienen, ¿no? Hay gente que tiene todo para trascender en los caminos del Señor, para comprometerse un poco más, para dar un poco más de la milla extra, aquella que el Señor nos pide, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. O todos tienen contentamiento. Amén. ¿Nadie? Amén. Ay, mira, Marielito, yo pensé que era Milena, ¿qué parece? Bueno, entonces vamos a orar. O sea, Amén. generalmente, acuérdate cuando decimos, cuando nadie hace preguntas, hay 2 opciones, ¿no? O nadie entendió nada o todo quedó muy claro. Yo espero que todo haya quedado muy claro. Realmente no hablamos nada, ni nos metimos en escatología, ni las visiones de Daniel, nada de eso. O sea, como para decir, pastor, no entendí nada. Hablamos lo cotidiano, con lo que convivimos nosotros a diario, ¿no? Entonces, de eso se trata simplemente. Bien, vamos a orar para cerrar el video de esta noche. ¿Quieres orar tú? A ver, ¿a quién le decimos que ore? Déjame ver a ver qué carita. Es que, digamos, déjame un segundito.
Se cerró el micrófono. Ok. No, sí, lo cerré un momentito que quería consultar acá con la media naranja. No, regalan una oración ahí, Marielitos, nada más para despedirnos, ¿vale? Para que ya Marquitos abrió, entonces tú que nos despidas. Claro. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de haber compartido esta enseñanza, Señor, recibida del pastor, Dios. Gracias porque siempre lo iluminas a Él, lo guías, Señor, y Él con su sabiduría guiada en ti, Señor, puede transmitirnos a nosotros el mensaje que tiene para que podemos aprender. Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de la vida de cada uno de nosotros, de tus ovejas, tus ovejas, Señor. Por eso, Señor, traes un mensaje y otro, domingo tras domingo, y en los discipulados también, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, porque sabemos que esto llega a alguno de nosotros o a todos, pero entonces ayúdanos, Señor, a que todo nos quede grabado, que podamos ponerlo en práctica, Señor, todo lo aprendido el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú cuidas de nosotros, de nuestras familias, Señor. Ponemos la congregación en tus manos un día más, Señor. Como siempre lo hacemos, Dios, a todas nuestras familias y a todos nuestros hermanos de la congregación, a los pastores, Señor. Toma control de todo lo que siempre sabes que tenemos que hacer y ayudarnos, Señor, y podernos, Señor, día a día seguir guiando. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Permite que en esta noche podamos dormir en paz, tranquilos, para mañana poder volver a trabajar y hacer nuestros quehaceres, Dios. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos siempre a tener contentamiento de todo lo que tenemos y de lo que no tenemos también, porque sabemos por qué es que tú no permites que lo tengamos, Señor. Gracias, amado Dios, por todo. Te bendecimos, te adoramos. Gloria a ti, Señor, sea por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.